Les oró para que el predicador hablara fuerte, así que si hablo muy fuerte, ya saben por qué es. Bien, muy buenos días. Que la gracia, la paz, el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Qué alegría y qué gusto es poder verles y tener la oportunidad, el privilegio y el regalo de estar un primer día de la semana más juntos, alabando, glorificando su nombre, recordando el sacrificio de Él, estando aquí diciendo que estamos a la espera de su venida y con nuestros corazones listos y dispuestos a ser edificados por Él y por su palabra. Nos acercamos al final del Evangelio de Marcos. El día de hoy vamos a estar viendo el penúltimo pasaje. Ha sido un largo tiempo de mucha edificación, de mucho crecimiento espiritual, de mucho aprendizaje. Hemos estado por más de 2 años centrando total y absolutamente nuestras vidas en Jesús y ha sido maravilloso lo que hemos estado desarrollando a lo largo de este tiempo en este maravilloso evangelio. Hoy vamos a estar considerando Marcos capítulo 16, así que le invito a abrir su Biblia conmigo. Marcos capítulo 16, vamos a estar considerando verso 9 al verso 13. Dice el texto así: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Verso 12, pero después después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Bien, este pasaje comienza en el versículo 9 diciendo, habiendo pues resucitado. Tal como lo vimos la semana pasada, Jesús ha resucitado, habiéndose cumplido todo, absolutamente todo lo que fue escrito de Él, habiéndose cumplido lo que Él una y otra vez anunció referente a su crucifixión. Todo se ha cumplido. Él ha vencido la muerte con poder. El sepulcro no lo pudo retener. Jesús ha resucitado y vive para siempre. Jesús ha resucitado tal como las escrituras hablaban de él. Jesús ha resucitado tal como en reiteradas ocasiones lo hizo y lo manifestó a sus discípulos. De hecho, en el mismo Evangelio de Marcos vemos cómo Jesús una y otra vez lo dijo a sus discípulos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 8, verso 31 dice, y comenzó a enseñarles que era necesario que al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto, y resucitar después de 3 días. En el capítulo 9 del mismo Evangelio de Marcos, va a anunciarle nuevamente a sus discípulos. Marcos capítulo 9, versículo 30, dice, habiendo salido allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Verso 31, pero enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y como dije, aunque no tenemos un texto en las escrituras del Antiguo Testamento que hablen específicamente acerca de la resurrección, sabemos que se escribió acerca de ello, por lo que podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, cuando se habla acerca del Evangelio, en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme
a nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso quiere decir que en la resurrección de Cristo se está cumpliendo todo, absolutamente todo, lo que en la Escritura se hablaba de Él y lo que Él mismo había anunciado en reiteradas ocasiones, tal como lo vimos la semana pasada con nuestro hermano Pablo Sánchez, que estuvo dándonos una excelente enseñanza. Tenemos por lo menos 6 evidencias que nos dan la seguridad y la certeza que Jesús ha resucitado. ¿Cuáles eran esas 6 evidencias? Número 1, el testimonio de Jesús. Tenemos el testimonio de Jesús fiel y verdadero. El testimonio de la misma tumba, número 2. Número 3, el testimonio de la guarda romana. Número 4, el testimonio del ángel. Número 5, el testimonio personal. Y número 6, el testimonio de los testigos oculares. ¿Qué quiero decir con esto? No hay ninguna duda de que Jesús ha resucitado. Por eso el texto comienza diciendo, habiendo pues resucitado. Habiéndose cumplido todo, habiendo Jesús resucitado, habiendo cumplido su palabra y lo que estaba escrito por él, habiendo Jesús resucitado. ¿Qué sigue diciendo el verso 9? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Y aquí hay algo interesante, el primer día de la semana. El primer día de la semana pasaron cosas maravillosas a lo largo de lo que nosotros vemos en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. En el primer día de la semana pasaron cosas importantes, especiales. El primer día de la semana es un día santo y agradable al Señor, como lo vimos la semana pasada. El primer día de la semana Pedro predica por primera vez el Evangelio en Pentecostés. El primer día de la semana la iglesia comenzó en el momento que se bautizaron como 3,000 personas. El primer día de la semana la iglesia se reunía para partir el pan. El primer día de la semana la iglesia se reunía y allí ofrendaba. Pasaban cosas maravillosas e importantes el primer día de la semana. Pero ninguna de ellas se compara con el hecho de que Jesús haya resucitado. Pues si Él no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza alguna y vana sería nuestra fe. Según lo que vemos en 1 Corintios capítulo 15, si Jesús no resucitó, si la resurrección, como decían algunos, no existía, entonces vana sería nuestra fe y nosotros seríamos los más dignos de lástima y todo lo que hacemos fuese absolutamente perdido. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas maravillosas, importantes y especiales que suceden el primer día de la semana, ninguna de ellas puede compararse con el hecho de que nuestro Señor resucitó y hoy vive y vive para siempre. Amén. Ok, después de hablar de que dice el primer día de la semana, va a decir que se le apareció, verso 9, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. La palabra aparecer tiene que ver con manifestarse, mostrarse, resplandecer, hacerse notar. Jesús luego que resucita va a hacerse notar, va a aparecérsele, en este caso primeramente a María Magdalena. Y lo interesante y lo que llama la atención es no solamente el hecho de que haya resucitado, pues Él así lo dijo y nosotros creemos fielmente a su palabra. No solamente el hecho de que se haya aparecido, pues si resucitó tenía que haberse mostrado. Sin embargo, hay algo interesante aquí y es a quién se le apareció primeramente. ¿Quién fue la primera persona en verlo resucitado? Y uno tiene que preguntarse el por qué se le apareció a ella. ¿Quién es ella? ¿Quién es María Magdalena? ¿Por qué Jesús se le aparece primeramente a ella? ¿Qué nos dice el texto ahí en el versículo 9?
¿Quién era María Magdalena? No nos da mucha información, salvo que dice que María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Jesús le da el honor, el privilegio, el valor a esta mujer, apareciéndosele primeramente María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Una mujer que vivió mucho tiempo en tormento. Una mujer que posiblemente durante el tiempo que estuvo atormentada había perdido absolutamente todo lo que tenía. Su familia, su trabajo, sus amistades. Una mujer que vivía bajo el total dominio de Satanás. Una mujer que estaba total y absolutamente perdida, una mujer que vivía sin rumbo, una mujer que vivía en tinieblas, en oscuridad, pero que a pesar de eso, Jesús le dio honor y muchísimo valor. Hermanitos lindos, se lee bastante rápido y se dice fácil cuando mencionamos que fue una mujer a la cual Jesús echó fuera 7 demonios. Hay cosas en la Escritura que nosotros las vemos y las vemos simples, porque solamente leemos una frase, un texto. Pero ¿qué significa el hecho de que esta mujer haya estado en esa condición? ¿Cómo vivían aquellos que se encontraban en una condición similar? Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, en los primeros versos nos va a hablar acerca de el endemoniado de Gadareno. Gracias, José. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Estamos en Marcos capítulo 5, verso 1. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que estaba en una condición similar a esta mujer, pues tenía un espíritu inmundo. Verso 3, que tenía sus moradas en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. ¿Qué características vemos de este hombre? ¿Cómo vivía? ¿Cómo se encontraba una persona en esa condición? Según vemos en Marcos capítulo 5, este hombre y probablemente María Magdalena estaban viviendo una vida sin control, pues nadie, absolutamente nadie, podía atarle ni con cadenas ni con grilletes. Este hombre estaba fuera de sí, no había nada ni nadie que pudiera dominarle. Estaba totalmente, absolutamente perdido, vivía en los sepulcros, se agredía a sí mismo, estaba atormentado, sin esperanza, solitario. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo este hombre en los sepulcros viviendo solo, sin absolutamente nadie que se le acercara, viviendo únicamente entre los muertos, fuera de sí, en tinieblas, sin esperanza, sin control? Así se encontraba. ¿Y la mujer cuántos espíritus tenía? 7. Así vivía una persona en esa condición. María Magdalena probablemente se encontraba de la misma manera, viviendo en oscuridad, en soledad. ¿Quién sabe cuántos años estuvo así? ¿Quién sabe cuánto daño se hizo? ¿Cuántas veces se agredió en tinieblas, sufrida, violenta? Me imagino el dolor que tenía esta mujer, sin cura, sin remedio, sin ninguna solución para ella, total y absolutamente perdida, sola, triste, afligida. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿te has sentido alguna vez
en la misma condición que ella? Y probablemente no porque tengamos algún espíritu endemoniado, no porque vivamos en los sepulcros, pero sí porque nos sentimos muchas veces sin rumbo, sin esperanza y sin dirección. Muchas veces nos sentimos solos, apartados, llenos de tribulaciones y aflicciones, sin esperanza. Ha sido tan fuertes los problemas que hemos tenido que enfrentar que sentimos que nada ni nadie puede ayudarnos. ¿Cuántas veces, hermanitas lindas, hermanitos, ustedes se han sentido que no le importan a nadie y que para los demás somos absolutamente insignificantes? ¿Cuánta gente vive en condiciones similares a esta mujer hoy día? ¿Cuánta gente el diablo está destruyendo y matando cada día a través de la depresión, el alcoholismo, las drogas? ¿Cuánta gente se suicida? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuánta gente en soledad, viviendo total y absolutamente apartada y destruidos por toda clase de pecado? Todas estas cosas son un indicio de cómo Satanás trabaja y destruye nuestras vidas. Quizás para todo el mundo, María Magdalena estaba completamente perdida, sin solución y sin esperanza, como nos hemos encontrado nosotros en algún momento en nuestras vidas. Pero déjeme decirle en esta mañana que tener un verdadero encuentro con Jesús puede transformar la vida de cualquiera de nosotros. No importa en la condición en la que nos encontremos, no importa la forma como hemos estado desarrollando nuestras vidas, no importa qué tan perdidos nos sintamos o en qué tanta oscuridad estemos desarrollando nuestras vidas. No importa si estás en la más densa oscuridad, no importa si estás en tiniebla, no importa si has llegado esta mañana aquí sin rumbo, sin esperanza, sin dirección. No importa cuántos años te has sentido viviendo sin rumbo, sola. Tener un encuentro con Jesús puede transformar nuestras vidas. Tener un verdadero encuentro con Jesús puede cambiar nuestras vidas totalmente. Todo aquel que tiene un verdadero encuentro con Jesús, su vida no vuelve a ser la misma. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús sana, porque Jesús salva, porque Jesús transforma, porque Jesús libera, porque Jesús limpia, porque Jesús trae paz, porque Jesús llena los vacíos que hay en nuestras vidas, porque Jesús trae esperanza, porque Jesús es el único que puede llenar de luz nuestras vidas aún en la más densa oscuridad en la que nos encontremos, porque Jesús le devuelve el rumbo y el sentido a nuestras vidas. Porque Jesús puede hacer con nosotros cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Esta mujer pudo estar completamente perdida, sin esperanza, sin solución para su vida, en tormenta, en oscuridad, atrapada por los demonios de Satanás. Pero Jesús la libertó y cortó sus cadenas, así como lo puede hacer contigo en esta mañana. Jesús la sacó de la oscuridad para llevarla a la luz y darle una nueva vida. Jesús la trasladó de las tinieblas a la luz y podemos decir que de la desesperanza a la esperanza. Jesús la sacó de la tormenta y le dio paz y le dio sentido y dirección a su vida. Ese es Jesús y eso es lo que Jesús puede hacer. Lo que los médicos no pueden hacer, eso lo puede hacer Jesús. Lo que no puede hacer nadie en este mundo, pues a este hombre quisieron controlarlo muchas veces y nadie pudo hacerlo. Eso puede hacer Jesús, pues Jesús es el único que tiene poder para transformarte, sanarte, liberarte y salvarte eternamente. Amén. Por eso, no sé cómo hayas llegado, ni tengo idea de cómo hayas llegado hoy a este lugar. No sé la manera como estás viviendo. Lo único que sé
es que hay alguien que está listo y puede ayudarte. Ese es Jesús, el único que puede sanar, salvar y transformar nuestras vidas. Ese es Jesús, el único que puede darle dirección y rumbo a nuestras vidas. Ese es Jesús. Y aunque no sé cómo llegaste aquí, quiero decirte que hoy puedes irte de este lugar con tu vida transformada. Hoy puedes irte de este lugar al cual quizás llegaste en tormenta, en total y absoluta paz. Hoy puedes irte a este lugar, aunque llegaste en tinieblas, con la luz del Señor resplandeciendo en tu vida. Amén. Ahora bien, ¿a cuántos de nosotros el Señor ha mostrado su amor, su misericordia? ¿A cuántos de nosotros el Señor ha perdonado, ha salvado? ¿Con cuántos de nosotros el Señor ha tenido misericordia y su gracia nos ha rescatado? ¿En qué condición te encontrabas? ¿Cómo vivías? ¿Quién eras? ¿Y cómo vives ahora? ¿Te ha alcanzado tu gracia, René? Ramón, ¿te ha alcanzado su gracia? Víctor, ¿te ha alcanzado su gracia y su misericordia? ¿Qué hace una persona que ha sido tocada por la gracia de Dios? ¿Qué hace una persona que ha sido trasladada de la más densa oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable? ¿Qué hace una persona cuyo corazón ha sido sanado, limpiado y transformado por el Señor? ¿Qué va a hacer María Magdalena? Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Lucas capítulo 8, versos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chufa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahí está Susana. Aquí también, por si acaso. ¿Qué hace una persona que ha sido tocada por la gracia de Dios? ¿Qué hace una persona que entiende y que reconoce la condición en la que vivía y en la condición en la que hoy estamos? ¿Qué hace una persona que se encontraba totalmente perdida y ahora puede decir con certeza que tiene esperanza y esperanza de vida eterna? ¿Qué hizo esta mujer? Según el versículo 1, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 con él. Pero no estaban solos. ¿Quién estaba allí? Según el verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Sabe lo que va a hacer esta mujer después de ser sanada? ¿Sabe lo que va a hacer esta mujer después de ser salvada por Jesús? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué hace una persona que agradecida porque ha sido tocado y sanado por la gracia de Dios? ¿Qué hace una persona que ha sido transformada y que ha sido trasladada de las tinieblas a su luz admirable? ¿Qué hace María Magdalena? María Magdalena no se queda indiferente. María Magdalena va a seguirle al Señor donde quiera que Él vaya. Y es interesante esto, porque su vida no volvió a ser la misma, no solamente porque fue sanada por el Señor. ¿Cuántos quieren ser sanados por el Señor? ¿Cuántos quieren ser salvados por el Señor? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para transformar vidas? Pero la vida de esta mujer
no va a ser la misma. ¿Sabe por qué? No solo por el hecho de que Jesús la haya sanado, pues Jesús tiene poder para hacerlo. La vida de esta mujer no va a ser la misma, porque ahora su vida va a ser Jesús. ¿Quieres ser sanado por el Señor? ¿Estás listo y dispuesto para que Jesús se convierta en tu propia vida? ¿En el centro de tu vida? Y es interesante porque ¿cuánto tiempo estuvo esta mujer siendo atormentada? El texto no lo dice. ¿Cuántas cosas perdió esta mujer? Probablemente, como lo dijimos al principio, perdió familia, casa, hogar, amigos. ¿Cuánto tiempo probablemente estuvo total y absolutamente perdida? Pero lo interesante y lo maravilloso de esta mujer es que después de haber sido sanada por el Señor, no va a decir, bueno, ahora voy a recuperar mi vida. Bueno, ahora voy a recuperar mi familia. Bueno, ahora voy a recuperar mi hogar. Bueno, ahora voy a recuperar el tiempo que había perdido. Ahora sí voy a vivir para mí. Ahora sí voy a disfrutar. Ahora que soy libre voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No. A esta mujer solo le importa una cosa: estar con su Señor. La vida de esta mujer ahora gira en torno a su Señor. Ella anhela, desea, busca, se esfuerza por estar donde su Señor está. El único lugar en el que ella quiere estar es en la presencia de su Señor, a sus pies. Lo único que ella desea con todo su corazón es poder estar cerca de Él y poder oírle. Una persona que ha sido sanada, salvada y transformada por el Señor anhela con todo su corazón poder estar aquí cada primer día de la semana. Una persona que ha sido sanada, transformada y limpiada por el Señor desea con todo su corazón cada día de su vida estar con su Señor. A donde quiera que Él va, yo voy. Donde quiera que Él esté, ahí estoy. Donde quiera que se hable de su palabra, yo quiero escuchar. Donde quiera que Él esté, allí quiero estar postrado a sus pies, porque Él ahora debe ser el centro de nuestras vidas. Nuestras vidas deben ser Él. Nuestras vidas deben ser por Él y para Él. Eso hace un corazón agradecido. Eso hace una persona que entiende que la gracia de Dios lo ha alcanzado. Esta mujer no le importa volver a recuperar su tiempo, no le importa volver a recuperar su hogar, su familia, sus bienes o lo que había perdido. Lo único que ella piensa, lo único que ella desea, lo único que ella anhela es estar donde Jesús está. ¿Y sabe por qué muchas veces nosotros no tenemos ese anhelo? Debo ser honesto. Y como diría mi hermano Jorge Santibáñez, voy a hablar por mí. Tanto me lo repetía Jorgito ya en los Andes. Yo muchas veces no vivo como esta mujer, porque no entiendo que yo estaba tan perdido como ella. Porque a veces pensamos que Jesús no nos sacó de las tinieblas, pues nosotros vivíamos tranquilos. A veces no nos sentíamos viviendo sin esperanza y sin rumbo. Pues yo tenía metas y planes en mi vida y todo marchaba bien. Jesús solamente llegó para complementar un poco lo que yo ya estaba haciendo, pero esa no es la realidad. Usted y yo estábamos tan perdidos como ella. Usted y yo vivíamos tan esclavos como ella. Usted y yo estábamos en la más densa oscuridad, al igual como lo estaba ella. No teníamos esperanza. Y si hoy la tenemos, es únicamente gracias a su amor, a su bondad y a su misericordia. Por eso vivimos por Él y para Él. Amén. Entonces una persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios va a seguirle donde quiera que Él vaya. Va a vivir al lado de Él. El único lugar donde va a anhelar estar es con Él
en su presencia. Y me hace pensar en el Salmo 73, verso 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Esto piensa esta mujer. Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Amén. Una persona que ha sido salvada por el Señor, lo único que desea es estar con Jesús. Según la cosa que hace un corazón agradecido y una persona que ha sido salvada y rescatada. ¿Qué sigue diciendo el texto en Lucas capítulo 8, verso 2? Retrocedamos, Miguel. Verso 2, algunas mujeres de las que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Verso 3, Juana, mujer de Chufa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Una persona que ha sido salvada por el Señor no solamente va a seguirle donde quiera que Él va, sino que también va a servirle con lo que tiene y con lo que no tiene. Todo lo que ellas tienen, lo que ellas eran, lo que a ellas les pertenecían, todo, absolutamente todo, era para servirle al Señor. Ramón, tu auto, ¿sabe para qué es? Para servirle al Señor. Lo que tenemos, lo que somos, no nos pertenece a nosotros, viene de mano de Él. Él nos salvó y nos transformó para ahora nosotros seguirle y servirle con lo que somos y lo que tenemos, Nola. Lo que tenemos y lo que no tenemos le pertenece a Él y debemos ponerlo a sus pies para servirle a Él. Estas mujeres agradecidas van a seguirle y a servirle. Y quizás usted puede decir en esta mañana, no es mucho lo que yo tengo. Es demasiado poco. A veces ni siquiera me alcanza para mí. ¿Ustedes creen que María Magdalena tenía muchos bienes? Se lo había perdido todo. Pero con lo poco, mucho que tenía, le servía al Señor con sus bienes. No se trata de lo que tenemos. No se trata si es poco o mucho lo que tenemos. Lo que somos, lo que tenemos, le pertenece a Él. Y es por Él y para Él. Lo ponemos a sus pies para servirle a Él. Pues entendemos que si tenemos algo y si somos algo, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestros méritos, sino que es únicamente por la gracia de Dios. Aunque te levantas a las 7 de la mañana y llegas a las 11 de la noche a la casa, es por la gracia de Dios. Por eso, estas mujeres le sirven al Señor con lo que tienen. ¿Tienes algo con qué servirle al Señor? Un corazón agradecido, que entiende que ha sido sanado y transformado, va a buscar servirle al Señor con lo que tenemos y aún más allá, incluso con lo que no tenemos. Eso van a hacer estas mujeres. Y si hasta aquí María Magdalena le parece una mujer maravillosa, déjeme decirle que aunque el tiempo avanza, la historia no termina aquí. ¿Qué va a hacer esta mujer? ¿Hasta dónde va a servirle? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Verso 25. El Evangelio de Juan, capítulo 19, nos va a relatar la crucifixión. Y específicamente el verso 25, en medio de la crucifixión, en el momento más difícil para Jesús. ¿Qué dice el verso 25? Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. ¿Y quién más estaba? Un corazón que está agradecido con su Señor.
va a servirle hasta la muerte. Va a servirle, a seguirle hasta la muerte. Y uno puede preguntarse, ¿dónde estaba Pedro? Aquel que dijo, aunque todos se amedrenten y te nieguen, yo no, y si tengo que dar mi vida por ti, la daré. ¿Dónde está Andrés y Jacobo, aquellos que se querían sentar a la derecha y a la izquierda del Señor? ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde está Natanael? ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están aquellos que estuvieron durante 3 años con Él, escuchando sus enseñanzas, viendo su poder? ¿Dónde están? No están. Pero ahí sí está María Magdalena. Ahí sí está una mujer agradecida. En el momento más difícil de la vida de Jesús, cuando la muerte le acechaba, Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Pero a la hora de la prueba, todos los discípulos, incluyendo Pedro, huyeron dejándole. Sin embargo, cuando Jesús es crucificado, la Biblia nos dice que ahí está María Magdalena. A María Magdalena ya no le importa su pasado. Ya no le interesa lo que los demás puedan decir de ella. A María Magdalena no le interesa absolutamente nada. Ella lo único que quiere, lo único que desea y lo único que hace es servirle a su Señor hasta la muerte. ¿Cuánta gente Jesús sanó y salvó durante los 3 años? Lo vimos en el Evangelio de Marcos. ¿Cuántos paralíticos? En Marcos 2, por ejemplo. ¿Cuántos ciegos? Ninguno de ellos está allí. Pero sí está María Magdalena. El amor que ella siente por Jesús lo demuestra. No solo por seguirle por las aldeas y las ciudades, no solamente al querer escuchar su palabra, sino también al querer estar con Él hasta la muerte, hasta el final. Hoy también tú puedes demostrarle el amor que sientes por Él y lo agradecido que estás, siguiéndole y sirviéndole de aquí en adelante hasta el final. Amén. Y hay algo interesante. Los discípulos huyeron, ¿por qué? Probablemente tuvieron miedo, ¿cierto? A ellos también podían haberle hecho daño. A esta mujer no le importa. Si tiene que poner su vida en peligro por servirle a su Señor, lo va a hacer. Si tiene que sacrificarse y va a ser rechazada por todos, no le importa. Ahí va a estar ella. Si la van a juzgar, no le interesa. Lo único que le importa es estar al lado de su Señor. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuántos sacrificios estamos dispuestos a hacer? No importa el sacrificio que hagamos, nunca se va a comparar con el sacrificio que Él ya hizo por nosotros. Otra cosa importante. María Magdalena, voy a decir esto para darles mucho ánimo. María Magdalena no está pensando, ¿y dónde está Pedro? ¿Y dónde está Jacobo? ¿Dónde está Natanael? ¿Dónde está Andrés? Me dejaron sola. A ella no le importa si los demás van o no van a servir a su Señor. A ella no le importa si está Pedro, Jacobo, si está Andrés. Ella va a servir a su Señor, esté quien esté. La acompañe quien la acompañe, ella va a servir a su Señor. ¿Y por qué es importante para mí decir esto? Hermanitas lindas, no importa si a veces les toca venir solas. No importa si a veces sus esposos rechazan y no quieren. No importa si sus hijos
A veces no les acompañan. No importa si tienes que tomar 1 metro y 2 buses. No importa la distancia que vengas o si tienes que levantarte muy temprano. A María Magdalena, lo único que le importa es estar al lado de su Señor. Ella no se siente sola. ¿Sabe por qué? Porque ahí está su Señor. Y teniendo su Señor y estando con su Señor, no necesita absolutamente nada más. Es que mi marido no me apoya. Venga a servir a su Señor. Es que mi esposa a veces está cansadita. Venga como esposo a servir a su Señor. Es que ¿dónde está Masaru, que es el que debería estar aquí? Si Masaru no está, aquí estoy yo para servir a su Señor. Amén. Aunque Masaru siempre está, por si acaso. ¿O no es eso lo que haces, Exilio? Esté quien esté al lado tuyo, aquí estás tú. Miércoles, domingo y cada día para servir a tu Señor. Eso hace un corazón agradecido. Eso hace quien entiende que ha sido rescatado y salvado por el Señor. Si venimos acompañados, amén. Pero si en algún momento nos toca solo, Nilva, yo solo quiero estar al lado de mi Señor. No importa el peligro, no importa si otros no la entienden, ella está ahí al lado de la cruz. Pero esta mujer no solamente le sirvió y le siguió, sino que va a hacer algo más. Va a hacer algo más. ¿Qué va a hacer? Vamos al Evangelio de Marcos. No solamente va a servirle hasta la cruz. Marcos capítulo 15. ¿Cómo termina el capítulo 15? Verso 45. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y la puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Verso 47. Y María Magdalena, madre de José, y María, madre de José, miraban dónde le ponían. No solamente estaban allí al lado de la cruz, ahora van a seguirle a ver a dónde lo colocan. Mientras todos huyeron, ellas están allí. Mientras todos fueron esparcidos, ellas están siguiendo el cuerpo de su Señor para ver dónde lo colocan. Y lo que predicó el Pablo la semana pasada, Juan capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Esta mujer no solamente le va a servir hasta la muerte, sino que le va a servir más allá de la muerte. Pues luego de que Jesús fue crucificado y fue sepultado, como bien lo vimos la semana pasada con nuestro hermano Pablo Sánchez, Jesús muere un día viernes y estas mujeres van el día domingo, siendo de mañana, siendo aún oscuro. Lo primero que María Magdalena va a hacer al abrir sus ojos es partir a donde está su Señor. ¿Por qué no lo hizo antes? Pablo lo enseñó la semana pasada. El día sábado no podían hacerlo, pues era día de reposo. Pero nomás se terminó el día sábado, siendo aún oscuro, ahí está ella, para seguir a su Señor, aún más allá de la muerte. Y no solamente para seguir a su Señor, sino para servirle, porque Marcos capítulo 16, verso 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Aún después de la muerte, ellas quieren seguir sirviendo a su Señor.
¿Cuántas María Magdalena van a salir de aquí esta mañana, listas y dispuestas a servirle a su Señor? Una persona que ha sido tocada por la gracia de Dios, que ha sido rescatada de la más densa oscuridad en la que vivía, que ha sido sanada y salvada por Él, va a seguirle hasta la muerte y aún más allá de la muerte. María Magdalena no le importa si otros creen o no creen. Ella cree. A ella no le importa si otros le sirven o no le sirven. Ella sirve a su Señor. No importa si está Pedro, Jacobo o Andrés. Ella lo único que quiere es estar donde su Señor está. Ella va a hacer lo imposible por estar al lado de su Señor, aún después de la muerte. Amén. Pero no solamente va a servirle y seguirle. ¿Sabe qué va a hacer? La tercera cosa para que nos llevemos en la mente en esta mañana. Marcos capítulo 16. Volvamos a nuestro pasaje. Verso 9 y verso 10. Habiendo pues resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Verso 10. Yendo ella, ¿qué hizo? Lo hizo saber a los que estaban con él, que estaban tristes y llorando. La tercera cosa que hace una persona que ha sido salvada por el Señor. La tercera cosa que hace un corazón agradecido. No solamente va a seguirle a donde quiera que él va, hasta la muerte y más allá de la muerte. No solamente le va a servir con lo que tiene y con lo que no tiene, sino que va a ir a anunciarle a otros que su Señor vive y vive para siempre. Va a anunciarle que Jesús murió por nuestros pecados. Va a anunciarle que Jesús fue sepultado conforme a las Escrituras, pero va a ir a proclamar que Él resucitó y que ahora vive y que tiene poder para sanar, transformar y salvar nuestras vidas. Una persona que está agradecida con el Señor va a salir de allí dispuesto a anunciarle a Él donde quiera que Él va. Y más cuanto sabe que el Señor y su palabra tienen poder para sanar y alcanzar a otros. Por eso, Brigitte, donde quiera que vamos, anunciamos que nuestro Señor vive y reina. Por eso, a donde quiera que vamos, le decimos a la gente, Jesús murió por ti, fue sepultado, pero venció la muerte con poder y puede darte una esperanza de vida y de vida eterna. Eso hace esta mujer. No solamente va a seguirle, no solamente va a servirle, sino que va a anunciarle a otros lo que el Señor puede hacer en sus propias vidas. Donde quiera que ella va a anunciarle, donde quiera que ella va a decir que el Señor la salvó, la sanó y que el Evangelio tiene poder para transformar vidas. No importa si le creen a su anuncio o no le creen. Ella va a anunciarlo. Brigitte, va a haber gente que no va a creer. No se extrañe, José, si hay gente que va a decir no. A ella no le importa si le creen o no le creen. Ella va a anunciar, el Señor ha resucitado. Venció la muerte con poder y ahora puede transformar tu vida. ¿Y por qué digo que no le importa si a ella le creen o no le creen? Mira el verso 11. Los discípulos que estuvieron 3 años con él, los discípulos que eran conocedores de la Escritura, los discípulos a los cuales Jesús le anunció una, otra y otra vez que iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. ¿Qué dice el verso 11? Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Sabe lo que dice el pasaje paralelo? Mire lo que dice el pasaje paralelo en Lucas. Parece que Miguelito se durmió. Alguien que pueda despertarlo. Esto dice el pasaje paralelo. Sus discípulos que estuvieron con él 3 años. Sus discípulos que vieron su poder. Sus discípulos que vieron y fueron testigos de cómo resucitó a Lázaro después de 4 días cuando su cuerpo ya ardía. Sus discípulos que estuvieron presentes cuando levantó a la hija de Jairo.
Sus discípulos que contemplaron su poder y su gloria. Sus discípulos a los que Él le dijo una y otra vez que iba a resucitar. Cuando escucharon a María Magdalena decir que había resucitado, mas a ellos les parecía una locura. A ellos les parecía una locura. No creían, como muchos hoy día. No solamente no le van a creer a María Magdalena y a las otras mujeres. Mire el verso 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban yendo al camino. Ellos fueron e hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. No solamente no le van a creer a María y a las mujeres, sino que tampoco le van a creer a estos dos hombres. Para ellos no fue suficiente el testimonio de María y las mujeres que estaban con ellos. Para ellos no fue suficiente el testimonio de estos dos hombres. Por más que ellos le dijeron lo que habían visto, para ellos no fue suficiente. Para ellos no fue suficiente el testimonio ni las palabras que Jesús mismo les dijo. ¿Sabe cuál es el punto? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay quienes, aun estando con Jesús, dudan de su poder. Hay quienes, aun estando con Jesús, dudan de su palabra. Hay quienes escuchan su palabra, pero aún así siguen desconfiados y no creen que Él es capaz de hacer ciertas cosas. Hay quienes han visto su poder actuando en medio de nosotros y aún así se niegan a creer. La pregunta para ti y para mí, ¿de cuál vamos a ser? ¿De los que creen a Él y a su palabra? ¿O de los que aún viendo su poder, actuando en medio de nosotros, nuestros corazones se llenan de duda? En el momento de la prueba, ¿a quién vas a creerle? Hay quienes aún estando con Él durante tanto tiempo, aún siguen viviendo para sí. Hay quienes aún dudan del poder y de lo que la gracia de Dios puede hacer. ¿Eres de los que van a seguirle y a servirle y a ponerle por encima de sus propias vidas? ¿O eres de los que en el momento de la prueba y la dificultad van a dejarle? ¿De cuál eres? En conclusión, una persona que ha sido tocada, sanada y salvada, perdonada por la gracia de Dios, va a seguirle donde quiera que Él vaya, pues no hay un lugar donde Él anhele más estar que estar con Él, cerca de Él y en su presencia. Va a ponerle por encima de su propia vida, pues Él se ha convertido en su vida. Va a servirle con lo que tiene, sea poco o mucho, pues lo que somos y lo que tenemos es de Él, y para Él son todas las cosas. Va a anunciarle a donde quiera que va, pues no quiere hablar de otra cosa que no sea de su Señor. Va a decirle al mundo entero que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que ha resucitado y que vive y vive para siempre. Y aún más cuando hay muchas personas allá afuera tan perdidas como lo estaba María Magdalena. En esta congregación, hermanitos lindos, tenemos muchas María Magdalena, a las que quiero animar en esta mañana a seguirle anunciando. Tenemos a mujeres que viven para servir al Señor y que le predican y que le anuncian donde quiera que Él va. Brigitte, María Magdalena. Olguita, Anita Figueroa, Lina, Susana, Tamara, Ruth, Yeli, Sonia, Paula, Gaby, Susana, mi hermanita Esther, que siempre está orando por los demás. Paula. Hay muchas María Magdalena. Mi hermanita Marixa, que ya ha traído una y otra y otra. Y todas ustedes, Paulita, siempre está predicando a todas. Todas. Quisiera nombrarla a todas, pero me retarían por el tiempo. Pero ustedes son mujeres hermosas que quieren estar donde su Señor está.
sigámoslo siendo. Pero este mensaje no solamente es para las mujeres, porque aunque se habla de María Magdalena, no puedo decir que aquí hay muchos Maríos Magdalenos, pero sí hay muchos hombres que reconocen lo que el Señor ha hecho en sus vidas y que están listos para servirle, ¿o no, Leo? Sigamos sirviendo al Señor y sigámosle hasta el último día de nuestras vidas. Anunciemos el poder que Él tiene para sanar y transformar. Amén. Hay algo interesante en aquellos que creen. El pasaje paralelo, no vamos a profundizar en ello. Cuando se habla acerca de estos dos hombres que iban camino a Maús, mira lo que dice Lucas capítulo 24. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó pan y los bendijo, lo partió y dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de sus vistas. Esto hace la palabra de Dios en los que creen. Verso 24. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Una persona que cree en el anuncio de Él, una persona que cree en el poder que Él tiene, una persona que cree que Él vive y vive para siempre, cuando está cerca de Él, cuando oye su palabra, cuando escucha su voz, su corazón arde dentro de sí. Por eso, ¿cuántos en esta mañana van a salir con sus corazones ardiendo, dispuestos y listos a seguirle y a servirle donde quiera que Él vaya? Si has perdido ese fuego a lo largo del tiempo, hoy es un buen día para recuperarlo, que tu corazón salga ardiendo de este lugar. No por lo que haya dicho yo, pues no se trata de mí. Es el Señor el que ha hablado en nuestras vidas. Amén. Y para aquellos que nos visitan, no sé cómo hayas llegado a este lugar en esta mañana. No sé por cuántas cosas hayas pasado o estés pasando. No sé qué tan perdido te sientas o te encuentres. Quizás te sientes solo, viviendo sin rumbo, sin dirección. Sientes que a nada ni a nadie le importas. Quizás estás viviendo una vida sin sentido, pensando que nadie puede ayudarte o que no eres digno. Déjame decirte que el Señor tiene poder para sanarte en esta mañana, para salvarte y para transformar tu vida. Deja que con su amor y su gracia puedan perdonarte, sanarte y transformarte. Él está hoy listo y dispuesto para hacer grandes cosas en tu vida. Comienza de cero con Él. ¿Vas a ser como María Magdalena, que le creyó y le siguió por encima de todo? ¿O quieres ser como los discípulos, que aún escuchando el testimonio de ellos, no creyeron? Él murió por tus pecados y por los míos. Fue sepultado conforme a las Escrituras y al tercer día resucitó y vive y reina para siempre. Hoy puedes unir tu vida a Él, muriendo a la forma como estabas desarrollando tu vida, siendo sepultados aquí en el agua a través del bautismo para el perdón de todos tus pecados y saliendo de las aguas para comenzar a vivir una vida nueva, una vida que gire en torno a Él, con el sentido, el rumbo y la dirección que solamente Él puede darnos. No hay vida que Él con su amor y su misericordia no pueda sanar. Acepta la invitación que Él te hace en esta mañana. Entrégale tus cargas, entrégale tu vida y deja que Él sea el que te sane. Que Dios les bendiga. Usa primero.